Puedes tomar tu lugar. Nos hemos gozado en la presencia del Señor, amén. Hemos adorado, exaltado su nombre. Gloria a Dios por este tiempo maravilloso. Una vez más, sean todos ustedes muy bienvenidos. Hoy día nos visitan desde Miami, Florida. También nuestro hermano Ali viene de Miami, Florida. Démosle un aplauso a nuestro hermano Ali, que nos visita desde Memphis, es más bien Memphis. El que viene de Miami es Gregorio. Gregorio es el que viene. Gregorio, bienvenido. Nuestro hermano Gregorio es uno de los líderes de nuestra iglesia virtual, del grupo 1. Y nos gozamos por tenerte aquí, Gregorio. También tenemos desde Palm Springs, tenemos a nuestro hermano Paulo. Paulo, bienvenido, Paulo. Qué alegre. Dale ese aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos. ¿De qué otro lugar? Tenemos la noche pasada tuvimos de Colombia también, nos dijeron. Así que bienvenido nuestro hermano de Colombia. A ver, dale ese aplauso, así es, sí, bienvenidos. Al Señor, gracias al Señor por sus vidas, que hoy tú y yo estamos aquí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y tengo el honor, el privilegio de presentar a nuestro pastor José Manuel Sierra, que viene desde Canarias. Y algunos de ustedes dicen, ¿y dónde queda Canarias? Bueno, él nos va a explicar. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro pastor. Que pase adelante con un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Pastor, bienvenido. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente a todos. Estamos muy contentos de esta mañana, de poder estar aquí en este lugar. Esta mañana me despertaba mi hija temprano en la mañana mandándome mensajes. Papá, ¿te has enterado? Papá, ¿te has dado cuenta de lo que ha pasado? Digo, ¿ahora qué pasó? Dice, no, ha habido un terremoto tremendo, no en Canarias, sino a 120 kilómetros aproximadamente de nuestra isla, en el continente africano. Nosotros vivimos más cerca de África que de Europa. Estamos casi a 2000 kilómetros de lo que es el continente europeo, ¿no? España. Pero estamos muy cerca de África, hasta el punto que cuando sopla el viento sahariano, el viento del desierto, un viento terrible, un viento abrasador, nos llega a nosotros esas nubes de polvo tremendas que se llaman calima, la calima, ¿no? Ha habido un terremoto en esta noche en Marruecos, donde ya cuando venía ahora por el camino, las noticias hablaban de más de 1200 muertos. Tremendo, un terremoto de 7 puntos no sé qué y centenares de heridos, ¿no? Y bueno, todo esto son las señales proféticas de las cuales habló el Señor, ¿no? Hace 2000 años. Dice que incluso habría terremotos en diferentes lugares al mismo tiempo. Y eso suele ocurrir muchas veces. Cuando hay un terremoto en un lugar, al poco tiempo, los pocos días o semanas, hay una réplica en otro país cercano o en cualquier otro lugar, ¿no? Y es que nosotros tenemos que estar preparados para todas estas cosas. Y como dije anoche, no nos tenemos que sorprender de lo que está ocurriendo y de lo que viene, que es aún superior y más grande, ¿no? Y es que en algún momento lo que hemos leído de la Biblia se va a tener que cumplir, ¿sí o no? Hemos leído cosas tremendas que van a ocurrir en los últimos tiempos y yo estoy convencido de que a nosotros nos ha tocado vivir en la recta final. Estamos viviendo en los últimos tiempos, no cabe la menor duda. Jesús no vino en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando murieron más de 65 millones de personas en Europa. Los cristianos de aquella época, los pastores predicaban, Cristo viene, pero la realidad es que en ese tiempo no vino el Señor. El Señor no vino en el periodo de la Edad Media, aquellas persecuciones terribles donde crucificaban a los cristianos, los quemaban en hogueras en Europa, ¿verdad? No vino en aquella generación, pero la Biblia nos enseña que Él no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Uno se pregunta, ¿y cuál es el motivo por el cual todavía no ha venido el Señor? Para que los que no se hayan arrepentido lo hagan lo antes posible. Ese es el motivo principal. Podría venir en cualquier momento, pero la Biblia dice que Él quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Porque hay algo que nos separa de Dios y es lo que se llama el pecado. El pecado Dios lo abomina, Dios aborrece al pecado.
Y hay todavía tanta gente que se revuelca y se goza y disfruta de su mala vida, de sus pecados, de su desorden. Entonces Dios en su infinita misericordia le está dando oportunidad a todas las naciones de la tierra para que se arrepientan. Algunos están aprovechando la oportunidad que Dios les da. Otros se burlan, otros se ríen, ¿no? El Señor Jesucristo dice que los últimos tiempos se parecerían mucho a los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Verdad? No es un cuentito que se le cuenta a los niños en la escuela dominical para tenerlos entretenidos, ¿no? Eso fue algo real, fue algo verídico que ocurrió. Hay señales del diluvio en muchas partes del mundo. En el mismo Israel, cuando vamos, yo señalo, digo, mira las distintas capas, los distintos colores hasta aquí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que llegó el diluvio. Miles, tal vez millones de personas durante el diluvio perdieron la vida. No era la voluntad de Dios que nadie pereciera. De hecho, tuvo 120 años Noé predicando un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia. Dedicó prácticamente toda su vida a la construcción de un barco que no cabría en este lugar. Pero dice la Biblia que solamente 8 personas se salvaron. Sus 3 hijos con sus respectivas esposas, su esposa y él. Nadie quiso entrar al arca. Me imagino que se reirían de Noé, ¿no? Diría, este hombre está loco, está construyendo un barco enorme, gigantesco, no cerca del mar o cerca de un río, sino tierra adentro. Se burlarían de él, se reirían sin lugar a dudas. Pero él seguía y seguía, un día, un año, otro año, hasta que dice la Biblia que el Señor cerró la puerta. Y comenzó a llover. Y me imagino a muchas personas diciendo, oye, ¿no será verdad lo que dijo Noé? Está comenzando a llover y cada vez llueve más y sigue lloviendo y sigue lloviendo. La palabra de Dios dice que auténticas cataratas del cielo caían sobre la tierra y en poco tiempo el agua comenzó a subir y miles de personas perdieron la vida. Solamente se salvaron los que estaban dentro del arca, los que creyeron al mensaje divino, los que se prepararon y aprovecharon su oportunidad. Bueno, por toda la historia encontramos hombres y mujeres que se rieron, se burlaron de Dios y perdieron su oportunidad. Miren, por ejemplo, el día que al Señor Jesucristo lo crucificaron, ¿se acuerdan? Allí en el monte de la Calavera, dice que había a su derecha un ladrón que estaba crucificado juntamente con él. A su lado izquierdo había otro. Uno se burlaba, uno se reía, uno se metía con el maestro y le decía, si eres tan poderoso, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Sin embargo, el otro se le queda mirando y le dice, ¿no tienes temor de Dios ni siquiera estando a punto de morir? Nosotros estamos padeciendo justamente porque nos merecemos este castigo. Pero qué mal hizo este hombre. Y entonces es cuando le dirige al Señor aquellas palabras que todos conocemos. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús podía haberle dicho, ¿ahora te acuerdas de mí? ¿Ahora me pides clemencia? ¿Ahora me pides perdón? Ya es demasiado tarde, querido. Tú sabías lo que tenías que hacer. ¿Quién sabe si a lo mejor oyó algún sermón, alguna predicación, alguna enseñanza del maestro? Y es ahora, en el último momento de tu vida, que te acuerdas de mí. Pero el Señor no lo rechazó porque Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno, mirando al Señor, perdió la oportunidad de su vida. El otro aprovecha el último instante, el último minuto de su vida para recibir a Cristo en su vida. Y lo veremos cuando lleguemos a la eternidad, a la presencia del Señor. Yo espero que todos y cada uno de los que están en esta sala en esta mañana tengan sus nombres inscritos en el libro de la vida. Que nadie diga, perdí mi oportunidad. Escuchaste predicaciones, tal vez tu madre, tu abuela, tu primo, un amigo, un compañero de trabajo te hablaron del Señor, pero nunca quisiste entregarle tu vida a Cristo. Deseo y hemos orado para que en esta mañana los que no hayan tomado esta decisión, que es la más importante de la vida, la puedan tomar. Y el Señor hoy inscriba tu nombre y estés preparado para vivir estos tiempos finales. Amén, hermanos. Cerramos nuestros ojos un momentito, oramos a nuestro Dios y nos preparamos para recibir la palabra. Que sea de bendición, que Dios toque nuestras vidas y que todos y cada uno de nosotros podamos en el día de hoy estar atentos, no dejarnos distraer por nada,
ni por nadie. Y por eso le pedimos a nuestro buen Dios, háblanos, Señor. Estamos aquí reunidos en torno a tu palabra, en torno a tu presencia, y queremos no solamente disfrutar de esta comunión hermosa entre hermanos, sino queremos oír tu voz y que tú nos ayudes a tomar los pasos y las decisiones que tenemos que tomar. Háblanos, Señor, una vez más, a través de tu hermosa y poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que estuvieron ayer por la noche aquí en este mismo salón, saben que el Señor puso en mi corazón que les hablara acerca de un personaje llamado en hebreo Yivó, o Ivó, pero que nosotros lo conocemos con el nombre de Job. Es el libro más antiguo de la Biblia. Un personaje que, como decía anoche, solamente repasamos un poquito, se acostó rico y se levantó pobre. Se acostó sano y se levantó enfermo. Y en cuestión de pocos días perdió los 10 hijos que tenía, 7 varones y 3 hembras. Lo perdió absolutamente todo. La realidad del mundo espiritual en la vida de Job y en el libro de Job es realmente extraordinaria. Probablemente Job no entendía nada. De hecho, él tenía 3 amigos que vinieron de lejanas tierras para consolarlo, para animarlo, pero fue todo lo contrario. Aunque estuvieron una semana sin poder pronunciar ni una sola palabra, viendo la tristeza, viendo el dolor, viendo el sufrimiento de Job, dice que no pudieron hablar nada durante una semana. Finalmente se atreven a hablarle y todos comienzan a decir, si fueras tan bueno, no te estaría pasando lo que te está pasando. Seguramente hay algún desorden, algún pecado oculto en tu vida y esta es la retribución, este es el castigo, el juicio de Dios sobre tu vida. Personas que no supieron leer las circunstancias. Los 3 se equivocaron, juzgaron injustamente a Job. Job no había pecado, Job no estaba en desobediencia, en rebeldía, sino que Job estaba siendo tratado por Dios y era un periodo transitorio en el cual Dios le estaba tratando de mostrar a Satanás con hechos, ¿verdad? Con una evidencia fuera de toda duda, que cuando el Señor dijo no hay otro como Él en toda la tierra, Dios no se había equivocado. Sin embargo, sus amigos no hacían más que condenarlo, culparlo, algo habrás hecho, hay algún pecado oculto en tu vida, tú eres una persona llena de apariencia, pero en el fondo eres una persona completamente diferente. Todos se equivocaron. Y yo creo que una de las peores desgracias que le puede ocurrir a los creyentes, a la iglesia hoy en día, es no saber leer, no saber discernir, interpretar lo que está ocurriendo. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que el hombre natural, es decir, el que no ha nacido de nuevo, el que no conoce a Dios, el que no lee su palabra ni la escudriña, dice que para él las cosas de Dios son locura. No las puede entender, no les da ninguna importancia. Sin embargo, el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre cuyo corazón tiene al Espíritu Santo morando con él y ora y tiene comunión con el Señor, dice que discierne todas las cosas. Y eso es lo que necesitamos urgentemente los cristianos en este tiempo en el que vivimos. Discernimiento espiritual, para no quejarnos, para no lamentarnos, para no pensar o creer por un instante que el Señor nos está tratando injustamente, sino para saber lo que está sucediendo y tener el consuelo de las Escrituras y poder estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre. Y no dejar que nada ni nadie robe nuestra fe, que nada ni nadie nos tambalee, nos sacuda de tal manera que al final terminemos echándole la culpa a Dios o vete tú a saber a quién de lo que nos está sucediendo. Job es una persona con un discernimiento espiritual tremenda. Y yo quiero basar el mensaje de hoy en unas palabras que Job dijo cuando estaba pasando el peor momento de su vida. Cuando recién acababa de enterrar a sus 10 hijos. Cuando perdió el apoyo de su esposa, la cual le dijo, maldice a Dios y muérete de una vez. Cuando lo perdió absolutamente todo, miles y miles de animales, criados, amigos, todo. Él dijo estas palabras, yo salí desnudo del vientre de mi madre
y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Eso es lo que dijo Job. Y sobre esas palabras, con una profundidad tremenda, vamos a compartir en esta mañana la palabra. Dios dio y Dios quitó. Su esposa supuestamente era creyente y fiel a Dios mientras Dios les bendecía, mientras Dios los prosperaba, mientras Dios les daba. Ella era la más fiel creyente del mundo. Pero en el momento en el que se dio la vuelta la vida de Job y comienza progresivamente a perderlo todo, incluso hasta la propia salud, ella no entiende que ese Dios que los ha bendecido durante tantos años, que los ha convertido en la gente más rica y poderosa del mundo, que lo pierdan todo. Y es entonces cuando ella se rebela contra Dios. A ella le molesta ver a su marido con esa integridad, con esa entereza, con esa confianza y fe en el Señor. Y es cuando le dice lo que recién os acabo de decir: maldice a Dios, muérete ya de una vez. Y es entonces cuando él dice: Dios nos dio y ahora es el momento que Dios nos quita por el motivo que no entendemos ciertas y determinadas cosas, pero yo igualmente voy a seguir bendiciendo y alabando el nombre de mi Dios. Sobre ese texto, vamos a ver en qué momentos de nuestra vida Dios nos puede quitar algo y por qué lo hace. Pensemos en la vida del patriarca Abraham. En el capítulo 12 del libro del Génesis, la palabra de Dios dice así: pero Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Yo bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, Abraham vivía en un lugar llamado Ur de los Caldeos, muy cerca del Golfo Pérsico. Y es allí donde él, no sus hermanos, de los cuales vamos a hablar ahora, no su padre, él es el que recibe un llamado de Dios. Y ese llamado de Dios en hebreo se conoce con la expresión Lej Lejá. Cuando tú vas a estudiar en hebreo esa porción, ese trozo de la escritura se conoce como Lej Lejá, que la traducción literal de esa expresión sería sal para ti mismo. Es una expresión un poco extraña traducirla literalmente al castellano, al español, y por eso dice en la Biblia: vete de tu tierra. Pero realmente Dios le dice: vete para ti mismo. En otras palabras, si tú eres capaz de romper con todo lo que te ata en este país, si eres capaz de dejar atrás padre, madre, amigos, religión, cultura, tierra y todo, vas a hacer una tremenda bendición a todas las naciones de la tierra. Es decir, aunque parezca duro lo que Dios le está pidiendo a Abraham, le está haciendo un favor, porque hay bendiciones que estaban reservadas para él siempre y cuando él estuviera dispuesto a pagar el precio. Las bendiciones están allí. El país que te voy a regalar está allí, se llama Canaán. Ese país recibe varios nombres en la Biblia: Canaán, la tierra que fluye leche y miel, Israel, etcétera, etcétera. Pero mientras tú no salgas de tu confort, mientras tú no salgas de tu estabilidad, esas bendiciones no las vas a conseguir, no las vas a alcanzar, porque tú eres el que tienes que ir a buscarlas donde Dios quiere que vayas a buscarlas. Ahora, nosotros cuando leemos el llamado de Abraham, cometemos, yo creo que la equivocación de arrancar desde el capítulo 12, verso 1. Pero realmente para poder entender esto hay que ir unos versículos antes. Y quiero que presten atención a estos versículos del capítulo 11 de Génesis, donde dice lo siguiente: murió Harán antes que su padre Taré murió en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Quédense con este detalle, con este dato. Yo creo que ustedes pueden recordar esta información que les voy a dar.
El padre se llamaba Taré, dígalo conmigo, Taré. Tenía 3 hijos. El más conocido, Abraham. El segundo era Aram y el tercero era Nacor. Un padre y 3 hijos. Uno de sus hijos, llamado Aram, muere en Ur de los Caldeos. Y dice la Biblia en el versículo 29 que tomaron Abraham y Nacor, ya el otro había muerto, mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, que era hija de Harán. Tomó Taré Abraham su hijo y a Lot, el hijo de Harán, el hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salieron con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Ese era el objetivo. Salimos de aquí, dejamos nuestras propiedades, dejamos nuestra casa para ir a otro país que se llama la tierra de Canaán. Esa era la meta, ese era el objetivo. Un recorrido enorme, meses y meses viajando. Y dice que salieron de Ur de los Caldeos para llegar a la tierra de Canaán y llegaron hasta un lugar que lo llamaron Harán. ¿Quién era Harán? El hermano de Abraham, el hijo de Taré. Llegan a un lugar que es justo la mitad entre ese lugar y Ur de los Caldeos es casi idéntica a la misma distancia que hay entre Harán y la tierra de Canaán. Es decir, llegaron a la mitad del recorrido. Supongamos que tenían que recorrer, por poner una cifra, 3.000 kilómetros. Cuando llegaron a una parada y había como 1.500 kilómetros, se detuvieron. Y en ese lugar donde se detienen, donde echan raíces, donde se olvidan del objetivo de ir a Canaán, el padre lo llama Haram o Harán, exactamente el mismo nombre del hijo que él había enterrado en Ur de los Caldeos. Tal vez tenía tanto dolor este padre por haber dejado atrás a uno de sus hijos, que para no olvidarlo nunca, a ese lugar donde él llegó y se estableció, le puso exactamente el mismo nombre del hijo que había fallecido, del hijo muerto de Harán. Pero si uno observa y si uno presta atención, a continuación dice que al que había al Señor llamado no era ni a Harán, ni a Nacor, ni a Taré, ni a Lot, sino había llamado a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Las promesas no son para toda la familia, las promesas son para él y su descendencia. ¿Por qué se detuvo Abraham en Harán? Nadie lo sabe. Lo que está bien claro es que se quedó a mitad de camino, como lamentablemente hoy en día muchos creyentes se quedan a mitad de camino. Empezaron bien, con mucho ánimo, con mucho fervor. A por todas, voy a servir al Señor, voy a pagar el precio que sea necesario pagar. Pero algo pasó, tal vez se llevaron una desilusión. Tal vez una palabra que esperaban recibir o no la recibieron. Yo que sé los motivos. Se pararon a mitad de camino. Y esa familia, ese joven, ese hermano o hermana, que había recibido en su corazón un llamado, que tenía una carga en su corazón por servir al Señor, por el motivo que sea, se detuvo y ahí se quedó a mitad de camino. Ni avanza ni retrocede, sino que se quedó estancado en su desarrollo y en su crecimiento espiritual. Eso es lo que la Biblia llama en el libro del Apocalipsis los cristianos o las iglesias tibias, que no son ni fríos ni calientes, sino tibios. No reniegan del Señor, pero tampoco sirven al Señor. No reniegan de su fe ni de la palabra del Señor, pero tampoco la interiorizan y tampoco la llevan a la práctica todos los días de su vida. Y el Señor dice que a ese tipo de personas, los tibios, los vomitará de su boca. Es más, el Señor te invita a que seas frío o que seas caliente, pero no tibio. Y ese fue el problema de la última iglesia mencionada en la Biblia, la iglesia de Laodicea. Una iglesia que dice que se había enriquecido, que habían prosperado, que tenían de todo, hasta el punto que decían: nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Pero cuando el Señor le habla, cuando el Señor la confronta, le dicen: ustedes no saben nada, ustedes no entienden nada.
Han perdido el discernimiento, la capacidad de poder entender las circunstancias. Y dice, ustedes son pobres, ciegos, desnudos, miserables y desventurados. Los 5 adjetivos que utiliza el Señor para definir la realidad de la iglesia de la Odisea no coinciden en lo más mínimo con el concepto que tenía la iglesia de sí misma. Y eso es lo que le pasa a muchos creyentes, que por haberse enredado en las cosas de este mundo, por dedicar poquísimo o prácticamente nada de tiempo a escudriñar y a estudiar las Escrituras, a tener comunión con el Señor, a prepararse para poder servir al Señor, terminan enfriándose de tal manera que sus vidas no crean ningún impacto. Pasan desapercibidos, se llaman cristianos, pero no viven como cristianos. Que fue otro de los problemas que tuvo una de las iglesias del Apocalipsis. Cuando el Señor le habla, le dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero ustedes están muertos hace mucho tiempo. Y eso fue lo que le pasó a Abraham. Salió porque él había recibido un llamado, unas promesas tremendas que Dios no le había hecho a nadie hasta ese momento. Pero él sigue a su padre. Su padre, por el motivo que ignoramos, se detiene en un lugar que lo bautiza con el nombre de Harán, y allí se quedaron. Pero allí es donde el Señor le recuerda que el llamado ya él lo había recibido. Por eso el tiempo del verbo está en pasado. Ahí no dice que Dios está llamando a Abraham, sino ahí el Señor le recuerda el llamado de Abraham, diciéndole, pero el Señor le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y la palabra de Dios nos enseña que Abraham finalmente logró salir de ese lugar rumbo a la tierra prometida. Claro, para poder obtener ciertas y determinadas bendiciones en la vida, escuchen esto, para que no te lleves después ninguna desilusión. Repito, para recibir ciertas y determinadas bendiciones en la vida, tú tienes que ser tremendamente probado, mi hermano. Dios nos tiene que sacudir y triturar y podar en muchas áreas y aspectos de nuestra vida. Porque si quieres realmente crecer y madurar en el Señor, lo primero que Dios hará con nosotros es probarnos en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Y todas esas pruebas siempre vendrán para nuestro beneficio, para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento espiritual. Y hay creyentes que se enojan, que se enfadan con Dios cuando están siendo probados porque no entienden lo que está pasando. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Abraham tenía que perder y cambiar en muchas cosas para poder recibir la tierra de Canaán como herencia y para poder ser un hombre de bendición tanto para sí mismo, para su familia y para todas las naciones de la tierra. ¿Quieres ser probado? ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres recibir más gloria y presencia y gloria del Señor en tu vida? Entonces tienes que entrar en una etapa en la que Dios te va a probar en lo económico para que aprendas a vivir por fe y no in God we trust. Para que aprendas a depender del que decimos tantas veces, Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Para que aprendas lo que significa decir, el justo por la fe vivirá, que muchos lo saben, pero no saben realmente llevar eso a la práctica. Para que cuando leas o recites en alta voz el Salmo 23, no digas mentiras cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Para que aprendas a estar firme en medio de cualquier circunstancia, dolor o sufrimiento de la vida, sabiendo que por un camino vendrán y por 7 huirán. Y aunque acampase un ejército alrededor de tu familia o de tu vida, nunca tendrás ningún temor, porque Él va a ser tu luz y Él va a ser tu salvación. Todo eso lo sabemos, la teoría, pero falta llevarlo a la práctica, mi querido hermano. Y por eso la vida de Abraham es un continuo dejar cosas. Tengo que dejar la casa, tengo que dejar a mi padre, tengo que dejar la herencia que podría haber recibido del viejo si me hubiera quedado en casa hasta el día de su muerte. Lo fue dejando todo por el camino. Y cuando uno piensa que ya Abraham está vacío y ya no hay nada que dejar en la vida, aún hay cosas que dejar. Aún hay cosas que entregarle al Señor. La Biblia nos enseña que Él iba a ser una bendición a todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, indirectamente, el Señor le está diciendo que Él va a tener que tener hijos, descendencia. Pero hemos leído en esta mañana
que Abraham se casó con Sara, pero dice en el texto 30 que Sara era estéril. No podía tener hijos. Por consiguiente, hay un obstáculo natural. Por muchas promesas, por muchas bendiciones que Dios tenga para mi vida, humanamente hablando, no las voy a ver cumplidas en mí, porque mi mujer es un freno en el plan de Dios, humanamente hablando. Porque mi mujer no puede dar a luz hijos, y por lo tanto, ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios en mi vida? Hermano, Dios tiene siempre todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se equivoca nunca. Tú no tienes que cambiar de marido. No me aplaudan porque me hacen perder el tiempo. No tienes que cambiar de marido porque resulta que ahora te has dado cuenta que es inconverso y no te apoya espiritualmente. Tú no tienes que cambiar de esposa porque resulta que ahora vas de espiritual cuando toda la vida ha sido un pedazo de carne, y ahora resulta que vas de espiritual y has puesto los ojos en otra porque esta no te apoya, y entonces crees que cambiando de esposa vas a ser un hombre de Dios. No estés jugando con fuego porque vas a terminar quemándote. Tú lo que tienes que hacer es cambiar aquí adentro y cambiar en tu corazón. Y si el Señor tiene que tocar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a quien sea, tú no te preocupes, que el Señor sabe cómo hacerlo 1000 veces mejor que tú. Un minuto en la presencia de Dios puede cambiar a un hombre, derretir su corazón, lo que no hacen 10,000 palabras o consejitos o bibliazos en la cabeza de su esposa, su marido. Mi mujer es estéril, ¿qué hago entonces? Pero Dios ha dicho que voy a ser padre de multitudes. ¿Pero cómo? Una mujer, que a veces las mujeres parece mentira, pero es la verdad, tienen más sentido común y más olfato para las cosas que los hombres. Cuando ella recibe una promesa tremenda de que ella va a ser la mujer portadora de la semilla del Mesías, ella dice: pero si ni siquiera estoy casada, yo estoy comprometida con un señor llamado José, con el cual algún día me casaré. Pero si yo me quedo embarazada antes de casarme con él, me pueden matar a pedradas, me van a echar de mi casa, voy a ser cuestionada durante toda la historia de la humanidad. Pero tú me has dicho que voy a ser la portadora del Mesías y que todas las mujeres me dirán bienaventurada. ¿Cómo será esto, Señor? Porque yo no conozco varón. Se atrevió a preguntarle a Dios, y el Señor le respondió y le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, y tendrás un santo ser en tus entrañas. ¿Te das cuenta? Humanamente hablando, uno dice: pero ¿cómo va a suceder todo esto? Es demasiado grande para la ciencia médica, es una locura, esto es un disparate. Pero Dios dijo: el que cree en el Señor, todo le es posible. Y ahora Abraham se da cuenta de que su esposa es estéril, pero él es el portador de una promesa que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Pero cómo? Su esposa entonces, en esta ocasión, se equivocó. Y según la costumbre de la época, trae a una criada llamada Agar para que ésta mantenga relaciones con Abraham. Y Abraham, que era un hombre muy obediente, le dijo a su esposa: sí, señora, lo que tú digas. Y la criada Agar, que era de Egipto, él se fue de Egipto, pero Egipto se le metió en la casa. Se queda al poco tiempo embarazada, y cuando ya el viejo está contento y alegre que porque por fin se va a cumplir la promesa del Señor, el Señor le habla y dice: esto no es lo que yo te había prometido. Yo no me muevo de esa manera. Eso es tu plan, tu proyecto, tu idea de vida, pero este no es el hijo de la promesa. Esto es lo que tú has conseguido con esta muchacha. Y dice que al poco tiempo ese niño llamado Ismael, y cuya madre era Agar, comenzaron a causar problemas en el hogar, la estabilidad, la paz del hogar. Hermano, mira, no dejes que nadie te robe la paz de la casa, Llámese suegra, llámese suegro, llámese como se llame. No dejes que nadie venga a robar la paz de tu casa. El Señor le dice a través de Sara, en esta ocasión sí acertó: expulsa, echa a la madre y al hijo, y volverá a venir la paz a este hogar. Para Abraham aquello fue una bomba. Él no podía dar crédito a lo que su esposa le estaba diciendo, y él va a hablar, a consultarle al Señor, y el Señor le dice: hazle caso en esta ocasión.
Y dice que expulsó a su hijo de 13 años con un pequeño recipiente de agua y lo manda al desierto. Humanamente hablando, iba a morir tanto el niño como su madre, pero el Señor tenía un plan también para Ismael. Y el Señor lo protegió y lo cuidó hasta el día de hoy. Y entonces el Señor le dice: yo te prometí un hijo con tu legítima esposa. Y ese hijo fue, como bien saben ustedes, Isaac. Así que tuvo que dejar al padre, tuvo que dejar la madre, tuvo que dejar la tierra, tuvo que dejar sus amigos, tuvo que dejarlo todo. Y ahora, para colmo, también tengo que abandonar y expulsar de mi casa a mi hijo, al cual amaba, dice la Biblia. Pero cuando ya Ismael es grande y él por fin ya entiende el plan de Dios, ahora viene otro golpe duro a la vida de Abraham. Hay que seguir todavía dejando cosas por el camino. Y el Señor le dice: sacrifícamelo sobre un altar. Y no era un sacrificio normal y corriente, era un olá. En hebreo la palabra para holocausto es olá. Y olá era una ofrenda que se hacía, pero se tenía que prender fuego al animal. Y en este caso a su hijo Isaac. Y él no duda, él no cuestiona a Dios. Él camina 3 días desde el sur de Israel, desde la ciudad de Beersheba hasta llegar al monte Moriah en Jerusalén, y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y él tiene que aprender que no hay familia, ni amigos, ni trabajo, ni hijos, ni nada que tiene que ocupar el lugar primero en nuestras vidas. Y si comenzamos a analizar en profundidad toda la vida del patriarca Abraham, es una continua pérdida, dejando una cosa, dejando otra cosa, dejando un hijo, dejando padre, dejando madre. Pero al final, por cada cosa que dejaba, Dios lo honraba y Dios lo bendecía. Y con esto coinciden las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo: no hay nadie que haya dejado por mí, por mi causa, padres, madres, tierra, amigo o lo que sea, que no haya de recibir en esta vida 100 veces más y en la otra vida la vida eterna. En otras palabras, no tenga miedo de desprenderse de algo, porque probablemente hasta que ese algo no sea quitado de su vida, hasta que esa atadura no sea quitada de su familia, hasta que usted no aprenda a confiar 100% en el Señor, será un cristiano como muchos, pero no será un cristiano poderoso en el Señor. No recibirá mayores bendiciones y recompensas del Señor, porque hay ciertas cosas que vienen sin pedirlas, pero hay otras que vienen después de haber pagado un altísimo precio. Y el precio no es económico, por si alguien está pensando en eso. El precio es la obediencia, el someterme a Dios, el fiarme de Dios, el saber que si yo dejo esto o aquello, lo que Él me pida, el Señor me va a honrar y el Señor me va a bendecir. Porque dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan, y el que fue fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mayores cosas. Ahora denle un fuerte aplauso al Señor, que es el que se merece la honra y la gloria. Aleluya. A Él la gloria, la alabanza y el honor. Pero a veces queremos tenerlo todo, ¿verdad? Queremos controlarlo todo. Y me viene a la cabeza aquel muchacho sincero, honesto, religioso, que se acercó un día al Señor Jesucristo y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Qué interesante pregunta, ¿verdad? Y le dijo el Señor: bueno, si te interesa tu crecimiento y tu desarrollo espiritual, guarda la palabra, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles, Señor? Porque los judíos tenían y tienen en la Torá, en el Pentateuco, 613 mandamientos. ¿Con qué mandamientos tengo que ponerme a trabajar? Y el Señor le menciona, le da una pequeña lista de mandamientos y le dice: todo esto que me estás pidiendo, todo esto que me estás diciendo, yo lo he cumplido desde mi juventud. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Pero aún te falta una cosa. Y él abre los oídos y le dice: bueno, dímela, ¿qué me falta? Y el Señor le dijo: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. Y es la única persona en todo el ministerio de Cristo que se fue peor de lo que vino después de haber visto y hablado con el Señor. Dice la Biblia que se fue muy triste. Toda la gente cuando iba al Señor, el que venía triste se iba alegre, el que venía paralíticos se iban dando, corriendo.
El que venía mal se iba bien. El que venía sucio por la lepra se iba limpio y transformado. El que venía tomado por demonio se iba libre en el nombre del Señor. Pero este se va peor de lo que vino. ¿Por qué? Porque no quiso poner en práctica la palabra del Señor. Y el Señor, cuando se va, dice que lo amó y le dijo a sus discípulos: qué difícil es entrar en el reino de los cielos un rico. No es que todo el mundo tenga que desprenderse de sus cosas para seguir al Señor, pero en tu caso, esto es lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Podía haber llegado a ser un gran discípulo, pero perdió una oportunidad histórica en su vida. Ni siquiera la Biblia dedica un segundo de tiempo para decirnos cómo se llamaba este muchacho, o qué edad tenía, o de qué tribu era. Nada, se acabó la conversación. Dice la Biblia que solamente los valientes son los que van a heredar el reino de Dios, y los cobardes no tienen lugar ni cabida en el reino del Señor. ¿Usted quiere ser un cobarde, un gallina, o quiere ser un valiente? Yo he conocido a mucha gente que ha sido muy valiente para tomar y probar todo tipo de drogas y de sustancias. He conocido gente que ha sido muy valiente para tirarse de un puente amarrado con una cuerda, o tirarse en paracaídas, o hacer parapente, o hacer locuras. Han sido muy valientes para muchas cosas, pero luego, cuando llega el momento de ser valientes para las cosas de Dios, son unos auténticos cobardes. Y eso fue lo que le pasó al joven rico, que fue un cobarde porque no estuvo dispuesto a aceptar el plan de Dios y fiarse de que el Señor le iba a bendecir y le iba a proveer todo lo que necesitara. Qué diferente Mateo, ¿verdad? Qué diferente aquel hombre que trabajaba para el Imperio Romano, que estaba muy bien situado económicamente, y el Señor pasa por el lugar donde él trabaja, se le queda mirando y le dice una sola palabra. Yo digo, Dios mío, ¿dónde está esa gente hoy en día? Porque hoy en día predicas y predicas, hablas y haces de todo, y apenas algunos reaccionan. Pero Señor, tú te acercaste al banco de los tributos y le dijiste a Mateo: sígueme. Una sola palabra. No le prometió nada, no sintió nada, no vio nada, pero oyó el llamado del Señor: sígueme. Y dice la Escritura a continuación: y levantándose, dejándolo todo, le siguió. ¿Dónde está esa gente hoy en día? ¿Dónde está esa gente valiente que son capaces de dejar lo que sea si el Señor me lo pide? No guiados por impulsos o emociones o sentimientos, sino personas que se fían de Dios y le dicen: yo creo a Dios, yo le creo a mi Dios, y sé que si en el mundo no pasé hambre, en Cristo el Señor, que es mi pan de vida, suplirá todas y cada una de mis necesidades. No le temen a nada ni a nadie, pero lamentablemente ese tipo de creyentes escasean hoy en día, en todas partes donde vayas, da igual, América, Europa, África, donde sea. Abraham lo dejó todo y lo recibió todo. El joven rico no dejó nada y no recibió absolutamente nada. ¿Cómo quieres plantearte tu vida? ¿Cómo quieres tener tu relación con el Señor? Fiándote de tu propia prudencia. Dice la Biblia: no lo hagas, no lo hagas, porque no te va a salir bien la fórmula. Dice la Biblia: no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate del Señor de todo tu corazón. En otras palabras, Dios hoy nos desafía a nosotros. Hoy el Señor busca hombres y mujeres, familias enteras, que estén dispuestas a honrar y a servir al Señor al precio que haga falta. Pero hay una escasez, una crisis, diríamos, de vocaciones tremenda. Nosotros en el mes de marzo del próximo año, allí en España, en la ciudad de Alicante, vamos a llevar a cabo un congreso que ya sería el tercero de la iglesia virtual para todo lo que es el grupo número 3, Europa. Aunque hay hermanos también que vienen de Estados Unidos, de Chile y de otros países, ¿verdad? Y es interesante notar que el lugar que hemos reservado para el próximo año es una propiedad inmensa. Y cuando yo fui a verla hace unos meses atrás para reservarla para el próximo año en Semana Santa, le pregunté al que me estaba enseñando el comedor, las piscinas, las canchas de fútbol, el salón de actos. Le pregunté qué había sido esa propiedad, y ¿saben lo que me dijo? Esto fue un seminario católico de los maristas. Yo estuve en los maristas en Venezuela cuando estudiaba allí. Y me dice: aquí llegaron a haber 400 curas
o futuros curas, sacerdotes, preparándose para el día de mañana servir a Dios en la iglesia católica. Pero como hoy nadie quiere ser cura, por lo menos en España, no sé aquí, lo cerraron y ahora lo alquilan para retiros, para campamentos, para convenciones, para conferencias. Y yo dije para mí, digo, gloria a Dios que esta gente lo construyó para nosotros, ¿no? Y pusieron las camas, y pusieron las piscinas, y pusieron todas las cocinas para nosotros hoy en día. Pero yo me preguntaba y decía, si esto fuera nuestro, si esta inmensa propiedad fuera nuestra, donde hay docenas y docenas de habitaciones, una capacidad enorme, salones equipados con todo, seríamos capaces de conseguir a 400 hombres, a 400 jóvenes alrededor del mundo para que vinieran aquí durante 7, 8 años a estudiar para prepararse para servir al Señor. No lo sé si conseguiríamos una docena. Imagínate 400. Por eso cuando uno lee la Biblia y ve hombres tan bendecidos y gente tan usada, uno dice, pero ¿cómo no los iba a bendecir y a honrar el Señor con el tremendo precio que pagaban? Imagínate, ponte en la vida de Job, ponte en la vida de Abraham, ponte en la vida de Jacob, ponte en la vida de Daniel, ponte en la vida de José. Hombres que pagaron un precio elevadísimo. Y hablando de José, otro que también tuvo que dejarlo prácticamente todo. Por ser honesto, por contar los sueños proféticos que el Señor le estaba dando, se puso a la familia en contra. No sé si hay alguien aquí, pero me imagino que como mínimo tendrá que haber uno que el día que te convertiste, le entregaste tu vida al Señor, comenzaste a leer la palabra de Dios y comenzaste a tomarte en serio tu comunión con el Señor. Seguro que alguno en esta mañana aquí puede decir, pues yo tuve también casi la misma experiencia. Miembros de mi familia se pusieron en contra y me dijeron que me había vuelto loco. ¿Hay alguien aquí así? Claro, yo sé que aquí en América tienen un nivel espiritual, ustedes elevadísimo. Eso solamente nos pasa a nosotros allí en Europa, ¿no? Pero ¿te das cuenta? Por contar la verdad, por abrir su corazón, cuidado a quien le abras tu corazón y a quien le cuentes tus cosas, porque no todo el mundo es digno de oírlas ni de recibirlas. José era un jovencito con muy poca experiencia en la vida, un tanto imprudente diríamos, y le contó a sus hermanos los sueños que había tenido y cómo algún día sus hermanos se postrarían delante de él y casi le suplicarían ayuda y favores. No lo entendieron. Otros que no supieron entender las circunstancias. Otros que no fueron capaces de discernir aquellos sueños genuinos de parte del Señor. Solamente su padre Jacob dice que analizaba y pensaba, pero qué sueños está teniendo mi hijo tan raros, ¿verdad? Y pasaron los años y él lo perdió prácticamente todo, el crédito de sus hermanos. Sus hermanos realmente en el fondo, más que venderlo, lo que querían realmente, ustedes saben, era matarlo. Cortar una de las tribus de Israel y que no tuviera descendencia, acabar con la vida de José. Y fueron tan descarados que fueron capaces de engañar a su propio padre durante más de 20 años, diciéndole que una mala bestia del campo había acabado con la vida de su hijo querido, José. Le arrancan la túnica de colores, le echan sangre de un animal por encima y le dicen al viejo, una mala bestia ha acabado con tu hijo. Tú lo mandaste para que nos trajera comida, pero al final murió en el campo. Y el padre dice que durante 22 largos años lloró y lloró y lloró y no había consuelo para este hombre. Imagínate que uno de nuestros hijos muriera de esta manera. Se quedó sin padre, sin madre, sin hermanos, sin nada. Y lo mandan a un país extranjero y lo compran como un esclavo. De tener una vida cómoda y bonita y tener un padre que lo amaba y un ambiente espiritual, pasa a ser un esclavo, donde ni siquiera podía comunicarse porque tenía que aprender un nuevo idioma. Un esclavo recibiendo órdenes, no había descanso, no había vacaciones, no había derechos humanos, no había nada. Pero la historia sigue contándonos, diciéndonos que hasta al final la esposa del amo le clavó los ojos encima y quería acostarse con él. Y él dice, yo no voy a cometer este pecado, y lo meten en la cárcel por un delito que no había cometido. Perdió lo poquito que tenía, hasta el amo lo perdió, un buen hombre que lo amaba y le había dado un voto de
estaba con José. ¿Cuántos dicen amén? Yo nunca, jamás te abandonaré. Te has quedado sin padres, sin madres, sin hermanos, sin amos, sin nadie. Pero el Señor estaba con José. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. Que en nuestra vida todo nos va a fallar. Y podemos enterrar hijos, podemos enterrar madre, podemos enterrar padre, podemos salir heridos de cualquier ambiente o lugar o iglesia. Pero el Señor siempre, siempre estará a nuestro lado. Porque es la promesa del Señor. Yo estaré con ustedes, con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y al final, cuando sus hermanos tienen que venir a Egipto a buscar comida, a suplicar un poco de grano, y él reconoce a sus hermanos, pero parece mentira, sus hermanos no lo reconocen a él. La Biblia nos enseña que él se tiene que ir a una habitación aparte a llorar. Porque su corazón no era un callo, su corazón no era una piedra, su corazón seguía siendo de carne. Y finalmente dice que echó de la sala a todos los criados y dice que se da a conocer a sus hermanos y sus hermanos tiemblan de miedo porque piensan que ahora viene la venganza, ahora Él es el Señor, ahora Él puede cortarnos la cabeza. Y Él les dice: no teman, queridos hermanos míos, no fueron ustedes los que me mandaron acá. Fue mi Dios, el que usando tus celos y tus envidias me trajo a este lugar. Y dice que se echó sobre el cuello de cada uno de ellos y lloraron y gritaron de emoción y de gozo. Y dice: id y decirle a mi padre que yo estoy vivo. ¿Qué encuentro tuvo que hacer aquel, verdad? Cuando estos desgraciados tuvieron que decirle al viejo: papá, perdónanos. Te hemos engañado durante 20 años. José no lo mató ningún animal. Fuimos nosotros los que lo vendimos como esclavo para Egipto. Y allí va el padre, ¿verdad? Con dolor en su alma. Hasta el punto que cuando el faraón lo ve tan mayor le dice: pero ¿cuántos años tienes tú? Y Jacob se queda mirando al faraón y le dice: tengo pocos años y malos. Porque fue un hombre que peleó desde el vientre de su madre y toda su vida fue una pelea constante. Dice: tengo 147 años. Y le dijo al faraón: tengo pocos y malos. ¿Qué te parece? Una persona que fue perdiendo y perdiendo y perdiendo todo en el camino. Pero hay alguien, queridos hermanos, que también perdió. Y sobre todo perdió por un instante la comunión y la relación con su Padre. Dice la Biblia en la carta de Pablo a los filipenses, presten atención por favor en esta mañana, algo tremendo que se conoce en griego como kenosis. La palabra kenosis es vaciarse, despojarse, desprenderse absolutamente de todo. El apóstol Pablo describe la vida de Jesús de una forma extraordinaria diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Una versión más antigua de la Biblia, la de 1909, dice: se anonadó. Se hizo nada, aquí dice: se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate todo lo que fue perdiendo el Hijo de Dios por el camino. Tuvo que dejar la gloria, la eternidad, al Padre, todo eso para venir a este mundo a dar su vida por nosotros. Pero ¿cuál es la recompensa del Padre al Hijo? Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Nunca nadie que se ha atrevido a jugársela por el Señor, a dejar algo por el amor a Dios y su obra y su palabra,
ha perdido, sino más bien todo lo contrario. Por eso para ganar hay que perder. Hasta que no pierdas, hasta que no aprendas a depender única y exclusivamente del Señor, difícilmente tu vida pegará un crecimiento y un desarrollo espiritual tremendo en tu vida. Tenemos la mala costumbre de creer que por lo que tenemos ya podemos vivir tranquilos y seguros. Y yo recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: necio, ¿de qué sirve que hayas ensanchado tus graneros y que te haya sonreído la vida y seas un hombre rico y próspero, si esta noche vienen a buscar tu alma? ¿Para quién va a ser todo esto? ¿Qué razón tenía Job cuando dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy para allá? Porque el Señor me da cuando quiere y me quita cuando quiere, pero igualmente yo voy a seguir bendiciendo el nombre de mi Dios. Esa es la actitud que necesitamos hoy en día, mis queridos hermanos. Ese es el tipo de iglesia que yo quiero que seamos. Una iglesia que le crea a Dios. Una iglesia que esté dispuesta a llorar si hace falta llorar. Una iglesia que esté dispuesta a sufrir si hace falta que suframos. Una iglesia que no se achique ante los problemas y circunstancias de la vida, por muy adversos o duros que sean. Porque dice la Biblia, y voy terminando, que a medianoche hay un momento en el que hay oscuridad total. Y en ese momento, cuando el Señor Jesucristo desde la montaña alrededor del mar de Genezaret observó a sus discípulos, dice: a medianoche, cuando no se veía nada, cuando la tormenta arreciaba, cuando las olas eran terribles, cuando el viento era contrario y él veía que no podían llegar a la otra orilla, en ese momento el más duro, el más terrible, el más feo, fue cuando el Señor se presenta a ellos caminando por encima de las aguas y les dice: no temas, no teman, yo estoy aquí con todos y con cada uno de ustedes. ¿Estás navegando con el viento en contra? ¿Hay tinieblas y olas terribles en tu familia, en tu vida? El príncipe de paz está esta mañana con nosotros en este lugar y ha venido a poner paz y orden en tu casa para que tú seas una persona que le crea a Dios y que esté dispuesta a pagar el precio que sea necesario, sabiendo que mi Dios nunca me va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Hay etapas en la vida en las que Dios da. Y hay momentos y etapas en la vida en las que Dios quita. Pero es el mismo Dios. No son dos dioses peleados entre sí. No es que uno le gusta dar y a otro le gusta quitar. No. Dios sabe cómo tratarnos. Dios sabe lo que necesita tu vida en esta mañana. Algunos necesitan hoy recibir algo de parte del cielo. A otros tal vez el Señor tiene que quitarles algo. Pero sea como sea, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, haz en mí tu voluntad. Haz en mí tu voluntad. Corta todas las amarras. Corta toda atadura, cualquier costumbre, cualquier actitud de mi vida que está impidiendo mi crecimiento y mi desarrollo espiritual. Yo quiero que en esta mañana, si hay alguien aquí entre nosotros que quiere poner en orden su vida, que quiere ir a por todas en el nombre del Señor, te atrevas a ponerte de pie, pasar aquí delante y juntos oraremos a nuestro buen Dios para que Él haga en nuestra vida lo que Él quiera y como Él quiera. Dios nunca te va a dar lo que tú no necesitas. El Señor siempre vendrá a tu vida con algo que Él sabe que tú necesitas dejar o recibir. Pon sobre el altar a tu Isaac. Pon sobre el altar a tu Isaac. Echa de tu vida a tu Ismael. Deja atrás tu pasado, extendiéndome a lo que está delante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que me hicieron, lo que me dijeron,
Ya está, ya pasó. Este es el día que el Señor ha creado para que nos gocemos y nos deleitemos en Él. Si hay alguien más que en esta mañana necesita alinear su vida con Dios en el área que tú creas conveniente, te animo a que pases al frente y juntos oraremos a nuestro Dios. Nos ponemos todos de pie, queridos hermanos. Gracias, oh Dios. Te adoramos. No sé cuál es esa. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, dígalo conmigo, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Cántale al Señor. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos. El Cordero fue inmolado. Eres digno de tomar de nuestra vida lo que sea. La sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, damos fuerte, hermano. Rey de reyes, Señor de señores, admirable. Consejero, Dios fuerte, Emanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ustedes que han pasado al frente en esta mañana, Dios sabe el motivo. Yo les voy a pedir que en esta mañana tú te presentes sinceramente delante de la presencia del Señor, sin ocultar nada.
breath is sublime. Dance so slow, feeling free. You and me endlessly. Hearts aglow in the night, burning strong, shining light. Two souls in perfect flow. Hearts aglow, whisper soft like the breeze. Magic flows through the trees in your eyes. Sin estar echándole en cara a nada a Dios, sin estar haciendo preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No, no es el momento de eso. Es el momento de renunciar, es el momento de morir a uno mismo. Es el momento, como decía, de lej leja, sal, sal. Abraham tuvo que salir de Ur de los Caldeos. Pedro tuvo que salir detrás de sus redes y de sus barcas. Elías tuvo que salir de aquella cueva. Pablo tuvo que salir detrás de aquella religión que lo había convertido en un esclavo y en un fanático. Todos y cada uno de nosotros tenemos que salir de algo para poder recibir la herencia que el Señor tiene dispuesta y preparada para cada uno de nosotros. Pero no tengan miedo. Hay que salir del desierto para poder tomar posesión de la tierra. Mientras estemos en el desierto dando vueltas y vueltas, no vas a tomar posesión de la tierra. O estás en el desierto o estás en Canaán. O estás en Canaán o estás en el desierto. No puedes estar en dos partes al mismo tiempo. No puedes estar con tu corazón herido y al mismo tiempo querer honrar y servir al Señor, porque no funciona así. No puedes estar con un ojo viendo al pasado y viendo a ver lo que Dios tiene para mi vida. Esto no funciona así. Es morir, es renunciar, es perder para ganar. Y por eso, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu altar, de tu presencia, quitándonos todo atributo, quitándonos todo privilegio, renunciando a nosotros mismos y dándote gracias porque todo lo que ha ido sucediendo en mi vida, de una manera u otra, tú lo has usado para traerme hoy a tus pies. Señor, en el nombre de Jesús, sana nuestros corazones, transforma nuestras vidas, restáuranos, Señor, completamente, y que podamos decir: las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Señor, ayúdanos a salir del desierto, de la mediocridad, de la religiosidad y adentrarnos en ese mundo contigo, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición, mirándote y siguiéndote solamente a ti, mi Dios, sabiendo que tú vas a honrar a los que te honran y sabiendo que tú tienes lo mejor para mi vida. Pongo mi vida hoy sobre el altar, me rindo a ti y te lo pido con toda mi alma, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén y amén. Así sea, aleluya, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, Jesús. Y a partir de ahora, comience a dar pasos firmes en su crecimiento y en su relación con el Señor. Si reconoce que su vida de oración ha sido un desastre, comience a trabajar en ese área. Si reconoce que lleva toda la vida en la iglesia, pero jamás en la vida ha terminado de leer un libro entero de la Biblia, comience a trabajar en ese área. No sea uno del montón, un mediocre. Levántese en el nombre del Señor. Porque hay victoria para los hombres y mujeres que buscan al Señor y se esfuerzan y son valientes y se atreven a ir más allá. Boga mar adentro, le dijo el Señor a Pedro. ¿Quieres pescados grandes? Están allí, no están aquí en la orilla. Aquí vas a pescar nada. Pero allá afuera, donde soplan los vientos y las tempestades, allí es donde tienes que ir a echar la red, a aguas profundas. Vamos a dejar ya la superficialidad y vamos a adentrarnos en nuestra relación con el Señor, ir más allá, estar dispuestos a pagar el precio. Y el Señor no te va a dejar solo, sino siempre va a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que saludes a tu hermano, le des un abrazo y le diga: hermano, ánimo a seguir adelante, peleando la buena batalla
y esforzándonos por el reino de Dios. Salúdense unos a otros, hermanos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Comparta la bendición con algún hermano en esta mañana. A ti la honra y la gloria, mi Señor. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Tienes roto el corazón de tanto sufrir y llorar. Tienes que aprender a descansar en Dios. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron. Tienes que aprender a descansar en Dios.